Bendiciones familia, una vez más, bienvenido a su discipulado virtual. Este es su pastor Máximo Mata y estoy más que feliz de volver a estudiar la palabra con ustedes. Gracias a todos aquellos que se están conectando, especialmente los hijos del Centro Cristiano de la Cosecha. Para mí es un gozo volver a estar con ustedes y todos los amigos que fielmente se están conectando y están esperando su discipulado. Hoy será un día precioso. Yo quiero que usted se prepare, que nada le distraiga, que esté listo, porque vamos a estudiar un tema muy interesante y tal vez para muchos no es muy atractivo, porque una de las tendencias que tienen los seres humanos es que no nos gusta tener esa palabra intimidad o comunión con Dios, porque como que se torna aburrido o tenemos falsas teorías o falsos pensamientos acerca de ella. Pero hoy vamos a estudiar ese tema tan importante. Como el título lo dice, Dios anhela pasar tiempo a solas contigo. Y hoy no va a ser la excepción. Prepárate porque Dios te va a hablar. ¿Qué te parece si abrimos la palabra en Mateo capítulo 6, verso 6? Dice la palabra: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dicho sea de paso, vuelvo y repito, cuando hablamos de intimidad con Dios, se torna un poquito como confrontador. Para otros se siente como si algo fuera un poco aburrido, y para otros es una pasión loquísima, porque ya saben la importancia de nosotros pasar tiempo con nuestro Dios. Creo que es la prioridad número uno para todo aquel que profesa ser cristiano verdadero. Sin intimidad nos morimos. Yo digo como Moisés: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Yo no puedo vivir sin la presencia de Jesús. Y yo creo que todos los que están conectados pueden decir lo mismo, aquellos que realmente conocen y saben quién es su Dios. Y por eso yo quiero animarle hoy, porque aquí el apóstol está hablando algo muy tremendo. Dice bien claro que es importantísimo entrar a nuestro aposento, hacerle un lugar a Dios y cerrar la puerta. Y dice algo muy importante: ora a tu Padre en lo secreto. Oído, ora a tu Padre en lo secreto. Dicho sea de paso, la palabra orar se ha entendido bien claro y se la quiero recordar. Es hablar con Dios. Habla a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ay, Dios mío, esto es muy importante, porque Dios está directamente hablando a nuestras vidas, que cuando Él conoce los secretos de nuestro corazón, cuando Él a sola está contigo, Él te garantiza una victoria en público. Ay, Dios mío, alguien tuvo que haber dicho amén. Pero vamos a recordar algo muy interesante que dice Isaías capítulo 26, verso 20. Dice la palabra del Señor: anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Aquí estamos viendo algo muy interesante, que muchos en este tiempo de crisis que está viviendo la tierra, especialmente los creyentes, estamos usando mucho a Isaías 26, verso 20. Y es importante entender que esto es una gran verdad y una instrucción tremenda que Dios está dando acá. ¿Por qué? Porque la palabra indignación significa la ira. Hay otras versiones que dicen hasta que pase la ira del Señor. Y es importante entender que Dios, en medio de cualquier crisis, exige más intimidad con Él, más estar en el secreto, en el lugar, en la habitación con Dios. Es que no tenemos a dónde ir. Los apóstoles en una ocasión fueron confrontados por el mismo Jesús. En un momento de crisis, Jesús le preguntó: ¿también ustedes me quieren dejar? Y siempre, como siempre, hubo uno de ellos llamado Pedro, que le dijo: ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y esa es la gran verdad que yo quiero enseñarte. La intimidad con Dios es algo extremadamente importante. Escúchenme todos los que están conectados y todos los que están ahí en toda la audiencia. Es importantísimo entender esta gran verdad. Nosotros somos lo que somos si Él ha estado con nosotros, o usted ha estado con Él. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No hay nada que Dios no haga en la vida de alguien
cuando está en su presencia. Alguien tuvo que haber dicho amén ahí. Ahora bien, ¿qué interrumpe nuestra intimidad con Dios? Una de las actitudes que usted y yo debemos evitar es la incredulidad. Diga conmigo la incredulidad. Y usted dirá, pastor, pero yo le creo a Dios. Pero de eso se trata este estudio, de que vamos a entender y conocer herramientas que nos van a despertar esa pasión como nunca de pasar tiempo con Dios. No se me mueva, escuche toda la audiencia. Hebreos capítulo 11 dice, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Escuchó, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de los Hebreos? Que no hay nada más importante que creerle a Dios cuando nos acercamos a Él, de que Dios es real, no solamente a su persona, sino también a lo que Dios estableció en su palabra. La causa por la que muchos creyentes son debilitados y bajan la cabeza y se olvidan en los momentos más difíciles de que Dios está con ellos es porque han menguado en pasar tiempo con Él. Han menguado en su relación íntima con Dios y viven esperanzados en fuentes que se secan muy fácilmente. ¿Cuáles fuentes son esas? Una de ellas es que siempre están esperanzados de que alguien le diga algo, de que alguien le profetice algo. Y eso es muy importante hasta cierto punto. Pero esas son fuentes que se secan fácilmente. Lo más importante para usted vivir una vida fuerte es tener una relación íntima, no de un día, sino de todos los días con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la victoria se obtiene a solas con Él y la recompensa Él nos la va a dar en público. Yo tengo que repetir eso. La victoria suya está garantizada a solas con Él, con Dios. ¿Por qué? Porque Él te garantiza que si Él te conoce en la intimidad, en público te va a recompensar. Alguien tuvo que haber dicho amén. Hay una generación que habla de Dios muchísimo, pero no conoce a Dios. Es una generación que está satisfecha con el conocimiento, con la teología, con la teoría. Se contentaron con eso y echaron a un lado la oración y la intimidad de pasar tiempo con Dios. Todo eso es bueno, diga conmigo, todo eso es bueno. Pero si todo eso no nos lleva a una experiencia con Dios, a un cambio con Dios, no nos sirve de nada. ¿De qué le sirve a usted tener conocimiento, tener una buena teología, si no lo ha llevado a tener una experiencia con Dios? Escúcheme con mucho cuidado. Esa generación es una generación, y yo creo que la generación que me está escuchando va a aprender algo muy interesante, porque creo que usted es la generación apasionada por Dios. Pero tengo que enseñarle esto. Hay una generación que necesita entender que la teología y el conocimiento, si no nos llevan a una experiencia con Dios, de nada nos sirve. Necesitamos un encuentro, necesitamos un cambio genuino con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está vivo, y cuando nosotros experimentamos esa verdad del Dios vivo, esa verdad nos hará libre. ¿Por qué? Porque la verdad no es una cosa, la verdad no es una teología, la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona y se llama Cristo, el Dios verdadero. Por eso Juan en el capítulo 8 del Evangelio, verso 32 dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Escuchó, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces es importante entender que nosotros somos la generación que, para poder ver una victoria garantizada, necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos estar ahí en la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es una simple teología, no es un simple conocimiento. Sí es verdad que ha escrito su palabra, pero esa palabra se escribió para todo aquel que la lea, la crea y la obedezca, reciba un encuentro genuino y una experiencia genuina que sacará el rebelde que está en nosotros. Alguien tuvo que haber dicho amén ahí donde está. La palabra teología se compone de dos palabras, sufijo y prefijo. El sufijo teo, que significa Dios, y el prefijo logía, que significa estudio de. En otras palabras, teología significa estudio de Dios, pero nadie puede estudiar a Dios. Pero eso es lo que significa la palabra teología. Escúcheme con mucho cuidado. ¿De qué le sirve a alguien tener una buena teología, un buen conocimiento, si no ha experimentado un cambio transformador de Dios?
todo eso es bueno, pero si eso no lo lleva a usted a tener un encuentro que cambie su vida totalmente, de nada sirve. Por eso es importante entender que Juan claramente habló acá en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, repito, y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está vivo, y es importante que usted entienda esta gran verdad. Necesitamos el conocimiento, necesitamos la teología que habla acerca del verdadero Dios, pero necesitamos que eso produzca un cambio transformador en nosotros, porque si no hay cambio, usted lo que tiene simplemente es un conocimiento mental, y a la final es otra religión. Pero yo creo que la audiencia que está ahí escuchando es una audiencia sabia, que está entendiendo que es urgente empezar a tener esos tiempos de intimidad con Dios. Es que ningún creyente verdadero no puede vivir sin pasar tiempos con Dios. Es necesario, es la actitud más importante. Ahora bien, vamos a entrar a algo muy importante. ¿Por qué debemos preocuparnos en tener y pasar tiempo a solas con Dios? Voy a repetir. ¿Por qué debemos preocuparnos en tener y pasar tiempo a solas con Dios? Anótelo ahí. Número 1. Porque Dios desea, anhela tener comunión con nosotros. ¿Qué dije? Es un anhelo de Dios. Es un deseo impresionante que tiene Dios, Jesús, el Espíritu Santo de Dios, en pasar tiempo con sus hijos. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol acá? Que la fidelidad de Dios nos hace un llamado. ¿Cuál es el llamado? A tener comunión con su Hijo Jesucristo. Póngame mucho cuidado. A mí me encanta como lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 de su libro, versos 5 y 6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios mío, ¿escuchó? Dios nos anhela con celo, pero no cualquier celo. No es el celo que usted escucha comúnmente. Es el celo de Dios, es un celo santo. Y dice que Él nos anhela, Él tiene celo en pasar tiempo con usted y conmigo. Es impresionante. Miren lo que dice el verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué está diciendo el apóstol acá? Que si nosotros no tenemos una actitud de humildad y somos soberbios, somos orgullosos en entender la urgencia de lo que Dios quiere, y es tener comunión con usted, Dios lo va a resistir, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esos humildes que hoy están conectados ahí, que dicen, ay, yo no puedo estar sin ti, Jesús. Esos humildes que dicen, yo quiero pasar tiempo contigo. Créame, le garantizo que si eso empieza a suceder en usted, va a ocurrir cambios radicales, transformadores. Usted se va a parecer cada día más a Jesús. Alguien tiene que gritar y escribir ahí, amén, amén y amén. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda cosa muy importante de usted entender por qué debemos preocuparnos en pasar tiempo a sola con Dios. Número 2, porque si no estamos en comunión con Dios, escuche, nuestras vidas estarán vacías y sin fruto. ¿Escuchó? Si no pasamos tiempo con Dios, nuestras vidas estarán vacías. El único que puede satisfacer nuestra alma se llama Jesús. Por eso Juan en el Evangelio capítulo 15 escribe, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El pámpano representa nuestra vida, es la rama que está pegada en el tronco en la vid. Y sigue diciendo el verso 5, yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Escuchó? Porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y escuche esto, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Qué poderosa palabra. ¿Qué te está diciendo? Que la evidencia de pasar tiempo con Jesús es el fruto que produce ese tiempo de comunión. Escúcheme, el fruto que produce el Espíritu en la vida de un creyente que pasa tiempo con Él es la evidencia de que usted es genuino.
Escúcheme con mucho cuidado, porque el fruto que produce el Espíritu, porque el hombre no produce fruto, el único que produce fruto es Jesús en el hombre. Alguien tuvo que haber dicho amén. Por eso en Gálatas capítulo 5 se mencionan 9 frutos y el primero es el amor. Los frutos del Espíritu son el amor, la paciencia, benignidad, dominio propio o templanza, gozo, paz, etcétera. Es importante que usted entienda que el pasar tiempo con Dios nos garantiza no solamente la victoria en público, sino que nos da la evidencia de que somos verdaderos hombres y mujeres de Dios. En otras palabras, el pasar tiempo con Jesús nos hace producir en nosotros que nuestra imagen se parezca más a Jesús. Voy casi adelantando a esa área. Miren lo que dice nuevamente Juan en el capítulo 15. Dice, el que en mí, verso 6, no permanece, será echado fuera como pámpano. Pámpano es rama. Y dice, se secará. Ay, Dios mío, esto es muy importante entenderlo. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. O sea, separado de Jesús, usted no sirve para nada. No somos nada. No somos nadie. Ahora bien, vamos a entrar a lo tercero de lo que produce el pasar tiempo con Dios a sola. Número 3, porque cuando estamos en comunión con Dios y compartimos esta comunión con los demás, tendremos gozo. ¡Qué poderoso! Miren lo que dice, tendremos gozo cuando mantenemos nuestra comunión y compartimos esto con los demás. Juan en su primera carta escribe en el capítulo 1 versos 3 y 4. Leemos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, o con su Hijo Jesucristo. Verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Qué belleza de palabra. Tener comunión con Dios obviamente va a producir un fruto, y uno de los frutos más poderosos es el gozo. Y dicho sea de paso, la palabra dice, la Biblia dice que el gozo del Señor mi fortaleza es. 2 consejos importantes de cómo podemos empezar este tiempo a solas, porque no podemos hablar de la importancia de lo que produce el pasar tiempo a solas, de tener intimidad con Dios, si no damos algunos recursos de cómo hacerlo. Usted dirá, pastor, yo quiero tener esa intimidad con Dios, pero ¿cómo lo hago? Te voy a dar 2 consejos. Número 1, escoge un lugar tranquilo. Escúcheme toda la audiencia. Escoge un lugar tranquilo donde no haya ninguna distracción. A mí me encanta levantarme temprano, poner mi cafetera, mi café, porque alguien dijo que sin café es imposible agradar a Dios. Ahí están los cafeteros escribiendo ahí, amén, amén, aleluya. Número 1, escoge un lugar tranquilo donde no haya ninguna distracción. Observe cómo Jesús lo hacía. Mire cómo Jesús lo hacía. Marcos capítulo 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús ya tenía un lugar, y era un lugar desierto, tranquilo, donde nadie lo iba a interrumpir. Pero mire qué tremendo. Dice que era muy de mañana. Él se levantaba muy de mañana. Esto es importante. El mismo Jesús nos dio el ejemplo de tener y hacer un lugar para Dios donde nada ni nadie nos distraiga. Alguien tiene que levantarse y decir, hoy es mi día, para separar ese lugar. Entonces estamos viendo aquí que el primer consejo es escoger ese lugar tranquilo donde no haya ninguna distracción. El segundo consejo, organícese. Escúcheme toda la audiencia. Tienen que organizarse. Recuerde que el orden de prioridades es muy importante. Segundo, organícese y establezca una hora específica y resérvela exclusivamente para tener un tiempo a solas con Dios. ¿Escuchó? Hay que organizarse. Tenemos que poner a Jesús como nuestra prioridad. Escúcheme, Él es nuestra motivación. Si nuestra motivación está en orden, nuestras prioridades también lo van a estar. Póngame mucho cuidado. El salmista en el Salmo 5 dijo, versos 2 y 3, está atento
a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, verso 3, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¡Qué belleza! Aquí el salmista está diciendo, hey, yo tengo un lugar y una hora específica, y es que de mañana yo quiero que tú tengas tus oídos atentos a mi voz, a mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, decía el salmista. Verso 3, repito, esto es hermoso. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Está diciendo algo muy importante. A mí me llama mucho la atención aquí la palabra esperaré. ¿Por qué? Porque el salmista nos está enseñando acá que Dios tiene respuesta para aquel que lo busca. Dios tiene respuesta para aquel que se para a tiempo con Él. ¿Por qué? Porque literalmente le está diciendo, yo sé que cuando yo venga contigo o venga hacia ti cada mañana, cuando yo ore a ti, yo voy a esperar porque yo sé que tengo respuesta. Alguien tuvo que haber dicho amén. Hay una respuesta garantizada. Recuerde, desde el principio de la conferencia que estamos impartiendo hoy, te empecé a hablar que cuando nosotros entramos a solas con Él, la victoria está garantizada en la intimidad. Pero la recompensa, Dios no la va a dar en público. Dele gloria al Señor. Ahora bien, vamos a entrar a una tercera parte de este estudio. ¿Cuáles son los resultados de pasar tiempo con Dios en el lugar secreto, en tu habitación? Ya aprendiste 2 consejos de cómo hacerlo. Número 1, esto es muy importante, transformación. Pablo escribe en el libro a los Corintios, o la carta a los Corintios, en la primera, capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Escuchó? El que se une al Señor se hace un espíritu. También Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, esto es muy importante, versos 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es imposible que alguien que tenga un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, se quede igual. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mire lo que dice el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¡Qué poderoso! Se lo voy a leer en varias versiones para que podamos entender el cambio transformador que produce el Espíritu. Observe el verso 18 nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. ¡Qué hermoso! A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esto está tremendo acá, porque eso es lo que produce ese encuentro en la intimidad con Dios. Comenzamos a experimentar cambios. Esos cambios nos llevan a parecernos más a Jesús. Somos transformados a su gloriosa imagen. De hecho, nosotros fuimos creados a su imagen. El pecado rompió, distorsionó esa imagen. Por eso Cristo vino y se hizo el segundo Adán y nos dio la victoria, rescatando esa imagen en la cruz del Calvario. Dele gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nadie puede relacionarse con Dios y no experimentar un cambio. Eso es imposible. Cuando empezamos a entender quién es Él, cuando empezamos a darnos cuenta que nuestro amor por Dios es lo más importante y tenemos una comunión con Él, nuestro amor empieza a crecer. Y eso es una de las cosas más importantes que empieza a ocurrir. Cada vez que pasamos más tiempo con Dios, nuestro amor crece y nos motiva a una obediencia radical. Voy a repetir esto. Cada vez que nosotros crecemos en nuestra relación con Dios, nuestro amor crece más y más por Él y nos provoca, nos motiva a tener una obediencia a Él de una manera radical. Alguien tuvo que haber dicho amén. Observen nuevamente el verso 18 de 2 de Corintios capítulo 3 en esta versión, traducción del lenguaje actual. Me encanta esta. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Escuche, gracias a la acción de su Espíritu
Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Dios mío, vuelvo y repito, cada vez que nosotros estemos más con Él, y dicho sea de paso, hoy yo creo que toda la audiencia que está conectada está entendiendo cuán importante es pasar tiempo con Él. Cada vez que pasamos con Él, más nos vamos a parecer a Él. Escúcheme, nuestras experiencias con el Señor nos enseñan que Él es fiel y confiable. Repito, nuestras experiencias de pasar tiempo con Él nos enseñan que Él es fiel y confiable, y pronto el tiempo con Él se convierte en la mejor parte de cada día, en la mejor parte de nuestras vidas. Va a llegar un momento que los minutos usted no va a querer que pasen. Cada tiempo va a ser un tiempo hermoso. Se va a enamorar más. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos teniendo una simple comunión. No estamos teniendo un simple encuentro con alguien, una persona común. Es la persona de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, el cual los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es la persona del Dios verdadero, Jesús. Él es nuestro consolador. Él es el Paracleto. No hay nadie más importante que Jesús. Jesús es el que transforma el alma de todo ser viviente. Oh Dios mío, alguien tiene que entender en la audiencia la importancia de vivir enamorado. No importa quién se levante contra nosotros, no importa quién quiera hacernos las guerras. Si nosotros estamos conectados al Espíritu de Dios, nosotros en Él vamos a encontrar la defensa, vamos a encontrar nuestra cobertura, vamos a encontrar la consolación, porque Dios es fiel, y todo aquel que está pegado a Él, Dios nunca lo va a abandonar, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Alguien dice amén ahí. Dios acampa alrededor de esos hombres y mujeres que están con Él, y los cuida y los defiende. Dele gloria al que vive por los siglos de los siglos. Ponga cuidado, en vez de mirar el reloj, lo que va a pasar es que vamos a desear quedarnos más tiempo con Él. Cuando nosotros hacemos un hábito en pasar tiempo con Dios, ya el reloj ya no importa. No vamos a ser como esos creyentes microondas que todo lo queremos rápido. Dios mío, cuántas iglesias han caído en esto. Sabemos que hay un abuso a veces con el tiempo, y lo más horrible es provocarle tiempos a Dios donde no pasa nada. Pero hay un montón de creyentes microondas que todo lo quieren rápido. Sus oraciones, su tiempo con Dios son a vapor. Cuando el Señor quiere decirle, yo quiero decirte algo, ya ni en el lugar aparece. Ya ni por video aparece. Escúcheme con mucho cuidado. Es importante entender esto. En vez de mirar el reloj, desearemos quedarnos más tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque su presencia satisface. Lo único que satisface a la vida de alguien que le crea a Jesús es su presencia. Su presencia satisface a nuestra alma como nada ni nadie puede hacerlo. Nadie puede hacerlo. Dije que nadie ni nada puede satisfacernos. Ahora bien, mire el segundo resultado de pasar tiempo con Dios en el lugar secreto. Influencia. Influencia. Esta clase de resultado por el Señor es contagiosa. ¿Por qué? Porque la influencia influye en los demás. Los que tienen intimidad con Dios influyen en los demás en varias formas. Anote esto. Número uno, como olor grato. Como un grato olor. Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15. Escúcheme toda la audiencia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, escuche toda la audiencia, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Qué poderoso esto. O sea que los que tienen intimidad con Dios influyen en los demás. Número uno, como olor grato. Cuando usted pasa tiempo con Dios, usted tiene una influencia de un olor para todos aquellos que tienen hambre de Dios. Nosotros manifestamos el olor del conocimiento de Dios, no solamente a alguien específico, sino a todos los que se salvan y también a los que se pierden. Qué glorioso. Los que tienen intimidad con Dios influyen en los demás. Número dos, como sal y luz. Lo segundo es
como sal y luz. Dice Mateo capítulo 5, verso 13, 16. Ahora ponga mucha atención. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, o sea, debajo de la mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Esto es un mandato. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué poderosa palabra! En otras palabras, ahora Dios nos está llamando sal. Diga conmigo, yo soy sal de la tierra. Aleluya. Me recuerdo cuando era pequeño, que aprendí una canción que decía: yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra y sabor a Cristo te quiero dar. Qué bien. Yo creo que muchos se acuerdan de esto. Pero vean nuevamente el verso 13 de Mateo 5. Vosotros sois la sal, sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada o echada fuera y hollada por los hombres. Aquí encontramos que la palabra desvaneciere viene del griego moraino, escriba moraino. Y esto es muy importante porque tiene dos significados, uno literal y otro alegórico. El literal es cuando la sal se desvanece y pierde su sabor. El simbólico implica volverse en necio o enloquecer. Esto es muy importante aquí porque yo quiero decirle a usted que Dios está haciendo una analogía acá. Que aquel que pasa tiempo con Dios, con Él, tiene una influencia. No solamente como un olor grato, sino que dice que nosotros nos convertimos en sal, sal de la tierra. Y no podemos perder el sabor. Alguien tuvo que haber dicho amén. Marcos capítulo 9, verso 50 dice: buena es la sal, escúcheme toda la audiencia, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Insípida es la misma palabra desvanecieres, del latín insípidos, o sea, falto de sabor. Lo que Cristo hace aquí es una invitación, escúchenme, para que nos integremos, así como la sal se integra a los alimentos y se infiltra, así nosotros nos integremos e infiltremos en la gente, pero con la manera de Jesús. En otras palabras, Él quiere que nosotros nos infiltremos como los alimentos son infiltrados por la sal. Nosotros como sal nos infiltremos en la gente con el mensaje de Jesús. Alguien tuvo que haber dicho amén ahí. ¿Por qué? Porque esto es tan importante de llamarnos Jesús como sal a nosotros, y que tenemos que infiltrarnos en la gente como la sal se infiltra con los alimentos. ¿Por qué? Número uno, porque una de las características de la sal es que no satisface la sed, sino que produce sed. Ay, Dios mío, diga conmigo estas palabras: yo soy sal. Y como sal, yo no estoy diseñado para satisfacer la sed en la gente, sino para provocar la sed en la gente. En otras palabras, nosotros estamos diseñados para producir sed de Dios en la gente. Nadie puede satisfacer a nadie. Solamente Jesús satisface el alma. ¿Escuchó? Como sal, Dios nos está diciendo que tenemos que producir sed en la gente. Nosotros como sal de la tierra debemos producir esa sed de Dios. Nuestra tarea no es satisfacer, vuelvo y repito, la sed en la gente. Yo no puedo satisfacerle la necesidad a nadie, ni la sed de nadie. Sino lo único que puedo hacer es que si soy sal de la tierra, si soy de Cristo, yo voy a provocar esa sed en ustedes. Alguien tuvo que haber dicho amén. Nuestra tarea, vuelvo y repito, no es satisfacer la sed de la gente, sino provocar la sed para que otros vayan a la fuente de agua viva. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús tuvo ese encuentro con aquella samaritana en Juan capítulo 4, verso 14. Mas el que bebiere del agua, le dijo él a la samaritana, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Qué maravillosa palabra. Diga conmigo: yo soy sal.
Y si usted es sal, usted está llamado a provocar sed en la gente, sed de Dios. La segunda característica de la sal, haciendo la analogía de que nosotros somos sal, es porque otra característica de la sal es que derrite todo lo que está congelado. Ay, Dios mío, esto me encanta a mí. En otras palabras, fuimos llamados como sal a derretir la frialdad en las personas, la sequedad, pero no a palazo, ni a pleito, ni echándole, ni estrujándole sus pecados, sino con amor. Nosotros fuimos llamados como sal a provocar un derretimiento, en derretir la frialdad en la persona, la sequedad. Me encanta entrar con esas personas que están cansadas y con las caras largas. Qué maravillosa prueba de uno poder ver que con la alegría, con el entusiasmo que Dios ha puesto en nuestras vidas, podemos provocar y echar a un lado esa frialdad. Esa es una de las características más poderosas que tiene la sal, que derrite el hielo. Diga conmigo: yo soy sal y yo estoy diseñado para derretir cualquier frialdad en la gente que tiene anhelo de venir a Jesús. Dele gloria a Jesús. Qué poderoso. Podemos cambiar la actitud de enojo en la gente, de frustración en las personas con una palabra de sal. Escuchó, solamente con una palabra de sal que salga de nuestros labios, nosotros podemos provocar en la gente una libertad. Pueden sentirse libres de su frustración, libre de ese enojo. En Colosenses capítulo 4 verso 6 dice la palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia, escuche, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. ¿Escuchó? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué la gente está escuchando en nosotros? Necesitamos hablar palabras sazonadas con sal para que la gente, toda frialdad que sienta en ellos, sea eliminada, sea quitada. Alguien tuvo que haber dicho amén. Efesios capítulo 4 verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a los Efesios? Que ninguna palabra corrompida puede salir de nuestros labios. Recuerde el pasar tiempo con Dios, el tener intimidad, produce en nosotros una influencia, no solamente como un grato olor, sino también como sal. Diga conmigo: yo soy sal. Santiago capítulo 3 verso 2 dice: porque todos ofendemos. Escuche toda la audiencia, muchas veces todos ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué maravilloso. En otras palabras, los que tienen intimidad con Dios influyen en los demás. Número 1, como olor grato. Número 2, como sal y luz. Y miren lo número 3, como cartas abiertas. ¡Qué belleza! Usted y yo somos cartas abiertas. Escuche lo que dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, versos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Usted, como carta abierta, debe ser leída. Y la pregunta es: ¿qué leen los hombres en usted? ¿Qué están leyendo la gente en usted? Ponga cuidado, verso 3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Qué belleza palabra! En otras palabras, Dios está hablando el poder que tiene la influencia en alguien que ha pasado tiempo con Dios. En el liderazgo he enseñado muchas veces que los sociólogos nos han enseñado que el ciclo de vida que tiene un individuo aquí en la tierra, dice que va a tener una influencia por lo menos a 10,000 personas. Imagínense una persona que esté conectada a Cristo, que pase tiempo con Cristo. Qué poderosa influencia va a tener con los demás. Qué poderoso. Seguimos y vamos a buscar el final de este mensaje. La clave, en otras palabras, para tener intimidad con Dios es buscarlo de todo corazón, en lo secreto, en el lugar de intimidad. ¿Por qué? Porque la oración personal, cuando se da a solas, tiene poder.
Es la antesala para conocer al Padre en toda su magnitud, a solas con Él. El salmista escribe en el Salmo 51:6: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué poderoso. Si le decimos a esto que es una palabra urgente, esto es un mensaje urgente. Escúcheme todos los hijos que están conectados. Escúcheme los amigos. Escúcheme toda la audiencia. Nosotros no tenemos nada que dar, sino solo aquello que Dios transforma. De lo transformado nosotros damos. Escúcheme. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, experimentamos cambios transformadores. Y de esos cambios transformadores son los recursos que nosotros damos a la gente para que la gente se le despierte un hambre por Dios. Repito, de lo transformado nosotros damos. Y no hay mejor manera de entender esto. Por eso quiero concluir este mensaje diciéndole que en la intimidad de Dios ocurre algo muy poderoso. Y es que Dios conoce a los que son suyos. Es en la intimidad que Dios conoce quiénes son sus verdaderos hijos. Pablo le escribe a Timoteo en su segundo libro o segunda carta, capítulo 2, versos 19 y 21. Escuche, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué poderosa palabra. Es impresionante que hoy hemos aprendido, creo que una de las prioridades más importantes en el creyente, y es pasar tiempo con Dios. Créame, toda la amada audiencia, los amigos del Centro Cristiano de la Cosecha y todos los amigos que están conectados, yo puedo decirle esta palabra, que intimidad con Dios es la clave del éxito. Porque usted puede ser atacado en cualquier esfera, pero si usted está acostumbrado a pasar tiempo con su amado, con su Dios, con Jesús, con la persona preciosa del Espíritu Santo, mire, cuando llegue el ataque, no hay nada ni nadie que lo pueda derribar, porque a la final el que nos defiende es Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta bendita palabra. A todos los que están ahí conectados, creo que esto ha sido una jornada maravillosa. Yo quiero que usted por unos minutos cierre sus ojos, incline su cabeza y me permita bendecirle. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque una audiencia se ha conectado, una audiencia hambrienta, una audiencia que no tengo dudas de que es la generación que tú has separado, Jesús, para un tiempo como este. Yo bendigo cada corazón, bendigo cada hombre, bendigo cada mujer que se ha conectado. Señor, bendigo su simiente, bendigo sus familias, su generación en el nombre de Jesús. Hablo la palabra para que esta palabra dé fruto al 100 por 1. Creo firmemente, Señor, que se ha despertado una actitud, un deseo, un anhelo de pasar tiempo contigo. Yo te bendigo. Hablo la palabra también de sanidad, que si tú has estado conectado o está conectado ahora mismo, reciba sanidad no solamente en el cuerpo, sino en tu alma, en tu espíritu. Te bendigo. Hablo la palabra en el nombre de Jesús de que Él tiene guardada tu entrada y tu salida, y que ningún mal te alcanzará, ninguna plaga tocará tu morada. Si te sientes que estás sin fuerza, recibe fuerza en el nombre de Jesús. Declárate sano en el poder de Jesús. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Por eso, gracias, Señor, por toda la audiencia. Gracias por todas las familias que están en sus casas o en los lugares donde están conectados. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, gracias por conectarse, gracias. Siempre les recuerdo la importancia de compartir estos discipulados, estos estudios. He escuchado tantas buenas noticias y la gloria es para Dios de que estos estudios están dando resultados poderosísimos. Así que no te olvides de compartirlo y vamos hacia adelante. Así que bendiciones, Dios te bendiga. Y nos vemos en el próximo discipulado. Shalom.